Hay pensamientos que no te dejan en paz. Aunque intentas seguir con tu vida, de pronto su nombre vuelve a tu mente, un recuerdo se cuela en medio de tu día, una sensación en el corazón que no logras explicar. Y ahí, en silencio te preguntas, ¿por qué sigo pensando en esta persona? ¿Por qué, después de todo lo que ha pasado, siento que todavía es parte de mi historia? Hoy quiero decirte algo que no es casualidad. Dios sigue señalando a la misma persona. No te confundas, no es un simple recuerdo ni una obsesión. Es una confirmación que se repite porque tiene un propósito. A veces, cuando Dios quiere dejarte claro que algo o alguien forma parte de tu destino, lo hará de maneras que desafían la lógica. Puede que las circunstancias digan imposible, puede que el tiempo haya pasado, que las distancias se hayan alargado, que incluso otras personas hayan llegado a tu vida, pero en lo profundo, sabes que nada de eso borra lo que Él habló a tu corazón. Y si Dios no ha cambiado su señal, ¿por qué habrías de cambiar tú tu fe? Hoy quiero que te detengas un momento y recuerdes todas esas pequeñas casualidades que han ocurrido. Esa canción que aparece justo cuando estás pensando en esa persona, esa palabra que escuchas en una predicación, ese sueño que se repite. Esas no son señales vacías, son recordatorios. Es Dios diciendo, no olvides lo que te prometí, no dejes que la duda lo apague. Porque la duda es la primera puerta por donde entra el desánimo, y el desánimo te empuja a renunciar a lo que estaba más cerca de cumplirse. El problema es que muchas veces confundimos la espera con abandono. Pensamos, si no pasa nada, es porque ya no es para mí. Y no entendemos que en el reino de Dios, el silencio también trabaja. No escuchar nada no significa que Dios no esté moviendo todo. Al contrario, los movimientos más profundos ocurren en silencio, lejos de nuestros ojos, hasta que llega el momento exacto para revelarlos. Sé que hay una parte de ti que quiere protegerse, que piensa que tal vez es mejor cerrar la puerta y dejar de esperar para no sufrir más. Pero escúchame bien, el dolor de la espera es temporal, el arrepentimiento de rendirte es permanente. Si Dios te sigue mostrando lo mismo, si la paz en tu espíritu aparece cada vez que lo pones en oración, no es para que lo ignores. Es para que lo guardes y lo cuides como un tesoro, hasta que Él decida que es hora de verlo cumplido. Quiero que hagamos algo en este momento. Antes de seguir escuchando, quiero que escribas en los comentarios, Señor, confío en lo que me prometiste. Escríbelo como un acto de fe. Aunque hoy no tengas pruebas visibles, no es para que yo lo lea, es para que tú mismo declares lo que crees y lo selles con tus palabras. Porque cuando lo haces, no solo lo dices, lo activas en tu interior. Déjame decirte algo que muchos no quieren escuchar. La confirmación de Dios no siempre viene con rapidez, no porque Él dude, sino porque nosotros necesitamos tiempo para estar listos. Imagínate recibir algo hermoso en el momento equivocado. Podría romperse, perderse o incluso convertirse en una carga. Dios no quiere eso para ti. Él quiere darte algo que puedas sostener, disfrutar y proteger. Y si eso implica esperar, es porque lo que viene vale más que cualquier impaciencia. Quizá hoy te preguntas si esa persona también piensa en ti, si también recibe señales, si también siente ese llamado interno. No siempre lo sabrás, y no necesitas saberlo para seguir confiando. Porque este proceso no se trata de lo que ves en el otro, sino de lo que Dios está haciendo en ti. Él está moldeando tu carácter, fortaleciendo tu paciencia y enseñándote a depender completamente de Él. Y cuando ambos estén listos, nada podrá evitar el encuentro. Quiero que imagines por un instante que todo este tiempo no ha sido un retraso, sino un entrenamiento. Que cada día en que luchaste contra la duda, cada oración que hiciste, cada vez que elegiste creer, fue un paso más hacia ese momento.
No estás dando vueltas en círculo, estás avanzando, aunque no lo parezca. Y el hecho de que Dios siga señalando a la misma persona no es un castigo ni una prueba para agotarte. Es un recordatorio de que tu historia aún no está terminada. No ignores lo que sientes, no apagues lo que Dios encendió, porque cuando llegue el día en que todo se alinee, entenderás que cada lágrima, cada noche en vela y cada lucha interna eran parte de la preparación para recibir algo que valía la espera. Y aunque hoy parezca lejano, la verdad es que podrías estar más cerca de lo que imaginas. Lo que más desgasta en este camino no es la distancia ni el tiempo, es esa batalla interna entre lo que sientes y lo que la lógica te dice. La lógica grita: olvídalo, no tiene sentido seguir esperando. Pero tu espíritu susurra: espera, porque esto no ha terminado. Y cuando Dios es quien pone esa voz dentro de ti, no importa cuántos argumentos humanos intenten callarla, siempre volverá a hablar más fuerte. Esa persistencia no es casualidad, es confirmación. Muchas veces la duda se disfraza de prudencia. Empiezas a decirte que no quieres aferrarte a algo que quizá no es para ti, y eso suena sensato. Pero si fuera simplemente una ilusión, ¿no crees que ya se habría apagado con el tiempo? ¿Por qué entonces cada cierto tiempo Dios vuelve a poner delante de ti alguna señal? Porque Él no trabaja con confusión, Él trabaja con propósito. Y cuando algo viene de Él, su mensaje es consistente, aunque a veces no sea constante a nuestros ojos. No quiero que malinterpretes algo. Esperar en Dios no significa poner tu vida en pausa. No significa dejar de avanzar en otras áreas, dejar de crecer, dejar de soñar con más. De hecho, la espera verdadera es activa. Es cuando decides seguir cultivando tu fe, mejorando como persona, cuidando tu corazón y permitiendo que Dios trabaje en ti. Porque si esa persona vuelve y tú sigues siendo el mismo que eras cuando se fue, ¿cómo evitarías repetir la historia? Imagina que un arquitecto te dice que está construyendo una casa para ti, pero que aún no está lista. ¿Dejarías de prepararte para mudarte solo porque todavía no te entregó las llaves? Claro que no. Seguirías organizando tus cosas, imaginando dónde irá cada mueble, asegurándote de que cuando llegue el día, todo esté listo. Lo mismo pasa aquí. Dios te ha prometido algo y te ha mostrado la dirección. Ahora tu papel es asegurarte de que cuando se abra la puerta, estés listo para cruzarla. Sé que hay momentos en los que parece que nada se mueve, y en esos momentos es cuando el enemigo más aprovecha para sembrar mentiras. Te dice que la persona ya olvidó, que ya hizo su vida, que no siente lo mismo, y aunque esas cosas pueden ser ciertas a nivel humano, a nivel espiritual, hay algo mucho más grande operando. Dios es capaz de cambiar corazones, de restaurar afectos, de reconectar historias que parecían cerradas. Lo ha hecho antes y lo hará de nuevo. Quiero que te acuerdes de alguna situación en tu vida en la que pensaste que ya todo estaba perdido. Y sin embargo, algo cambió de forma inesperada. Tal vez fue un trabajo que dabas por perdido, una amistad que creías rota, una oportunidad que parecía cerrada para siempre, y de pronto, de manera que no podías prever, volvió. Eso mismo puede suceder con esta promesa. Y si Dios sigue señalando a la misma persona, es porque sabe que hay algo ahí que todavía no se ha cumplido. Ahora, escucha bien. Esto no se trata de que tú vayas detrás de esa persona intentando forzar un encuentro o provocar una respuesta. El plan de Dios nunca necesita manipulación. Cuando Él quiere que algo pase, abrirá el camino sin que tengas que empujarlo. Lo que sí necesita es tu disposición para creer y tu paciencia para esperar el momento exacto. Y en ese tiempo, cada día cuenta. Cada oración cuenta, cada acto de fe cuenta. Cuando la duda toque a tu puerta, porque lo hará,
Recuérdale lo que Dios te ha mostrado hasta ahora. No te apoyes solo en lo que sientes, apóyate en lo que sabes que Él ha dicho. La fe no ignora la realidad, pero se apoya en una verdad más alta, que Dios es fiel para cumplir lo que promete. Esa verdad es la que te permitirá seguir, incluso en los días en los que tu corazón esté cansado. Piensa en esto: si hoy decides rendirte, puede que nunca llegues a ver la obra terminada. Y cuando Dios ha invertido tanto en prepararte, ¿crees que te pediría que renuncies justo antes de que la promesa se cumpla? Él no trabaja así. Él es el Dios que termina lo que empieza, y tú eres parte de ese plan que Él está llevando a cabo con precisión perfecta. Tal vez no te des cuenta, pero incluso ahora hay movimientos invisibles que están preparando el escenario para lo que Dios prometió. Conversaciones que no escuchas, pensamientos que Él deposita en esa persona, circunstancias que parecen casuales pero que en realidad son pasos calculados en su plan. Y así como un agricultor no arranca la semilla para comprobar si está creciendo, tú tampoco debes intentar forzar lo que Dios está cultivando en secreto. Lo más difícil de este proceso es aceptar que no tenemos el control. Queremos respuestas, queremos certezas, queremos fechas. Pero la fe verdadera no vive de fechas, vive de confianza. Y confiar significa aceptar que Dios sabe algo que tú no sabes, que Él ve algo que tú no ves, y que cuando llegue el momento, todo lo que ahora no entiendes tendrá sentido. A veces me preguntan, ¿y si me estoy aferrando a algo que no es? La respuesta es simple: si fuera solo un capricho tuyo, ya se habría apagado con el tiempo. Si fuera solo un recuerdo humano, ya se habría diluido. Pero si después de tanto tiempo y tantas circunstancias, Dios sigue enviando confirmaciones claras, entonces no es casualidad, es dirección. Y la dirección de Dios no se negocia con el miedo. Quiero que veas esta espera como una construcción a dos manos. Por un lado, Dios trabaja en esa persona. Por otro, trabaja en ti. Y ambos procesos son necesarios para que, cuando se crucen de nuevo, el encuentro no sea solo un regreso, sino un nuevo comienzo. Un comienzo más fuerte, más sano, más sólido. Porque Dios no quiere devolverte algo que no esté listo para durar. Puede que ahora mismo sientas que estás perdiendo el tiempo, pero en realidad estás ganando preparación. Estás ganando madurez, perspectiva y fortaleza. Y esas son las herramientas que te permitirán cuidar lo que viene. Porque recibir una promesa sin estar listo para sostenerla es la manera más rápida de perderla. Y Dios no te ha traído hasta aquí para que eso pase. Sé que has tenido días en los que la fe parecía suficiente para mover montañas y otros en los que apenas podías levantar la mirada. Y está bien, porque no se trata de que seas perfecto, sino de que seas constante. La fe no se mide en emociones, se mide en decisiones. Decisiones como la que estás tomando hoy al seguir creyendo, aunque no tengas pruebas visibles. Quiero que visualices por un momento ese día que parece tan lejano. El reencuentro, la conversación que cierra heridas, la paz que llena el corazón al darte cuenta de que Dios no se olvidó de ti ni de su palabra. Ese día llegará, y cuando llegue, no solo verás cumplida la promesa, sino que te darás cuenta de que el proceso valió la pena. Porque no solo habrás recuperado a una persona, habrás recuperado partes de ti que ni sabías que habías perdido. Y cuando mires atrás, vas a entender por qué Dios te dijo tantas veces: espera, todavía no. Vas a entender por qué cerró algunas puertas, por qué cambió tus planes, por qué a veces te dejó en silencio. Todo tenía un propósito: prepararte para algo que no se rompe con el tiempo, que no se derrumba con las pruebas, que no se roba con la distancia. Así que hoy, con todo lo que has vivido, con todas las señales que has recibido,
con todo lo que tu espíritu sabe, aunque tu mente dude. Te digo una vez más, no dejes que la duda apague lo que Dios encendió. Él sigue señalando a la misma persona, y si Él no ha cambiado su palabra, tú tampoco cambies tu fe. Algo en ti ya lo sabe, pero sigues ignorándolo. Estás ayudando a quien Dios ya te mostró que no merece estar a tu lado. Esa incomodidad que cargas no es casualidad, no es cansancio, no es drama, es advertencia. Si has estado sintiéndote drenado, usado, manipulado emocionalmente o espiritualmente por alguien a quien tú solo has querido hacer el bien. Este mensaje es para ti. No estás exagerando. Estás despertando. Hoy vas a entender por qué a veces la ayuda que das no solo es inútil, sino peligrosa, porque puede estar yendo contra lo que Dios quiere que aprendas en este momento. Y lo más fuerte, puede estar deteniéndote, apagándote, desviándote del camino que Él preparó. Vamos a hablar claro, sin rodeos y con señales que tal vez ya viste, pero no supiste interpretar. Quédate, porque esta verdad va a tocar lo que llevas tiempo callando. Hay personas que no necesitan tu ayuda, necesitan límites. Y hay momentos en los que seguir ayudando ya no es amor, es desobediencia. Eso es duro de escuchar, pero más duro es vivirlo sin entenderlo. Lo que estás a punto de ver no es un juicio, es una revelación. Vamos a explorar cómo Dios nos advierte, cómo Él muestra que algunas personas no deben seguir teniendo acceso libre a tu vida, a tu energía, a tu corazón, porque hay gente que no cambia, solo se acostumbra a lo que le das. Mira, no se trata de volverte una persona fría o desconfiada. Se trata de saber cuándo lo que estás haciendo por alguien dejó de ser bendición y se convirtió en carga. Y si estás aquí, probablemente ya sentiste que algo no anda bien. Esa relación donde tú das todo y el otro solo absorbe. Esa persona que siempre necesita, siempre está en crisis, siempre te busca cuando quiere algo, pero nunca está cuando tú necesitas un mínimo de apoyo. Eso no es conexión divina, eso es drenaje emocional. Y cuando eso ocurre, hay algo dentro de ti que empieza a gritar. No lo oyes como una voz fuerte, pero lo sientes, en el cansancio inexplicable, en la sensación de que no importa cuánto haces, nunca es suficiente, en el nudo en el estómago cada vez que te llega un mensaje de esa persona. Eso también es Dios hablándote, a su manera, con sabiduría, con señales. Él no te deja solo en esto, Él te despierta y tú lo sabes. Piénsalo. ¿Cuántas veces ayudaste a alguien por amor, por fe, por compasión, pero en el fondo sabías que te estabas lastimando? ¿Cuántas veces te justificaste diciendo, es mi deber, Dios quiere que yo ayude, cuando en realidad lo que Dios quería era que aprendas a poner límites? Porque sí, hay amor en dar, pero también hay amor en decir, basta. Porque proteger tu paz también honra a Dios. A veces creemos que por ser creyentes tenemos que soportarlo todo, pero Jesús mismo se apartaba de quienes no querían cambiar. Él ayudaba, sí, pero también discernía. No forzaba, no mendigaba gratitud, y tú tampoco tienes por qué hacerlo. Hay personas que solo están contigo porque les conviene, porque saben que tú no sabes decir que no. Y Dios te está enseñando justo eso, a decir que no cuando el alma empieza a apagarse. Ahora quiero que hagas algo. Tómate un segundo. Piensa en alguien a quien has estado ayudando de forma constante. ¿Cómo te hace sentir eso últimamente? ¿Paz o angustia? ¿Fortaleza o agotamiento? ¿Te sientes libre o atrapado? Es importante que identifiques eso, porque más adelante voy a pedirte que compartas algo muy específico. Sigamos. Hay un punto donde dar se convierte en una forma de autoabandono, porque ya no estás ayudando al otro, estás sacrificándote tú, y eso no es lo que Dios quiere. Él te creó con dones, con propósito, con energía.
no para que otros vivan de ti, sino para que uses todo eso en lugares donde sí haya fruto, donde haya transformación, no solo comodidad ajena. A veces la ayuda que das se transforma en una especie de permiso para que el otro nunca cambie. Y eso, por duro que suene, también es parte del problema. Estás alimentando un patrón que Dios quiere romper. Y cuando no escuchas esa voz interior, esa incomodidad empieza a crecer. Primero es emocional, luego espiritual y por último física. Cansancio, enfermedades, insomnio, ansiedad. ¿Te suena? Por eso hoy te digo, no es orgullo, no es egoísmo, es Dios mostrándote que tu corazón ya no aguanta más, que estás cargando algo que no te corresponde, que estás empujando una puerta que Él ya cerró. Haz esto ahora. Escribe en los comentarios, sin nombres, sin detalles comprometedores, solo esto. ¿A quién has estado ayudando? Pero últimamente sientes que ya no deberías. Sé honesto, no estás solo. Muchas personas que van a ver este video están viviendo lo mismo. Cuando tú compartes, otros sanan. Y esa es una forma hermosa de ayudarnos sin dejarnos lastimar. Sigamos. Cuando Dios empieza a quitar personas de tu camino, no lo hace por crueldad, sino por protección. Él ve lo que tú no ves. Y si no lo entiendes ahora, lo entenderás después. Pero necesitas confiar, necesitas actuar, porque si no sueltas lo que te hace daño, jamás recibirás lo que te hace bien. Y eso aplica para todo: amistades, familia, relaciones de pareja, incluso hermanos en la fe. El discernimiento es parte de la madurez espiritual. Tal vez has estado orando por paz, por respuestas, por dirección. Bueno, a veces la respuesta llega en forma de hartazgo, de ese momento donde dices, no puedo más. No ignores eso. Ese no puedo más puede ser Dios diciendo, por fin entendiste, por fin estás listo para soltar. Y cuando sueltas, Él actúa. Voy a contarte una historia que ilustra esto con claridad. Ana ayudaba a su mejor amiga desde hace años. Cada vez que esa amiga tenía problemas económicos, Ana estaba ahí. Le prestó dinero, le dio alojamiento, le consiguió trabajo. Pero cada vez que Ana necesitaba algo, la amiga desaparecía. No respondía mensajes, ponía excusas. Pasaron años así, hasta que un día Ana enfermó gravemente y esa amiga ni siquiera llamó. Ahí entendió todo. La ayuda se había transformado en dependencia y ella en una fuente que solo era usada, pero nunca valorada. Esa historia es real y aunque no es la tuya, quizá te refleja. Y si te refleja, es hora de abrir los ojos, de escuchar lo que Dios viene mostrándote desde hace tiempo. Entonces, si ya sabes que algo no está bien, ¿por qué sigues ahí? ¿Por qué te cuesta tanto cortar esa ayuda? Hay una respuesta muy humana y muy común: culpa. El enemigo no siempre viene con odio o destrucción directa. A veces viene disfrazado de culpa espiritual. Te susurra que si dejas de ayudar, estarás fallando, que estarás traicionando tu fe. Pero eso no es verdad. Esa no es la voz de Dios. Dios no quiere tu alma esclavizada. No te diseñó para el desgaste constante. El amor verdadero no pide que te anules. El amor sano pone límites. Y cuando tú decides decir, hasta aquí, lo estás haciendo desde la sabiduría, no desde la frialdad. Es justo ahí donde muchos fallan. Confunden lealtad con esclavitud emocional. Confunden servicio con sumisión, pero no es lo mismo. La persona que realmente valora tu ayuda, la recibe con gratitud, no con exigencia. Agradece, pero no abusa. Respeta, pero no manipula. Y si al poner un límite, esa persona se aleja, se enoja, te culpa, entonces ya tienes la prueba que necesitabas. Nunca fue ayuda, fue dependencia. Y tú no estás aquí para ser el sostén emocional, financiero o espiritual de quien no quiere madurar.
quiero que recuerdes esto siempre. Ayudar no es salvar, solo Dios salva. Tú no eres el salvador de nadie. No puedes cambiar a quien no quiere cambiar. No puedes levantar a quien se ha acostumbrado a vivir en el suelo, esperando que tú lo cargues. No es tu responsabilidad cargar almas que se niegan a caminar. Tu misión es sembrar, no arrastrar. Ahora sí vamos a profundizar en algo más delicado. ¿Qué pasa cuando quien te está drenando es alguien muy cercano? Un hijo, un hermano, una madre, un amigo de toda la vida. Ahí es donde la batalla interna se intensifica, porque el corazón se divide entre el amor y la lógica, entre el deseo de ayudar y la necesidad de respirar. Y créeme, Dios entiende ese conflicto, no te juzga por sentirlo, pero te pide que seas sabio. Dios te dio discernimiento, no para que juzgues a los demás, sino para que protejas tu propósito. Porque si te destruyes por sostener a otro, pierdes el rumbo que Él trazó para ti. Y el dolor de perder esa conexión con tu esencia puede ser más fuerte que cualquier separación humana. A veces, perder personas que amamos es el precio de mantenernos en el camino correcto. No porque Dios lo quiera así, sino porque ellos eligieron no caminar contigo en la verdad. Quiero que mires hacia atrás por un momento. Piensa en todas las veces que diste de más. ¿Qué ganaste? ¿Qué sembró eso en ti? ¿Te hizo más fuerte o más débil? ¿Más libre o más dependiente? ¿Esa persona cambió o solo se acomodó a tu entrega? La respuesta a esas preguntas puede doler, pero también puede liberarte. Porque la verdad no siempre consuela, pero siempre sana. Y aquí viene otro punto importante. Dios no solo te habla a través de la incomodidad, a veces también te habla a través del silencio, cuando oras por alguien y no ves cambios, cuando intercedes y todo empeora, cuando ayudas y el caos sigue. Eso también es una respuesta, no porque Dios no escuche, sino porque ya te dio la instrucción. Suelta. Y ahora está esperando que lo hagas. Pero claro, soltar no es fácil, porque implica duelo, implica aceptar que no todo se puede arreglar, que no todos quieren ser sanos, que algunos prefieren ser víctimas eternas, porque así obtienen atención, favores, compasión. Y si tú les quitas eso, se enojan, te llaman egoísta, frío, insensible. Pero lo que realmente están diciendo es: ya no puedo controlarte. Y eso es lo que a muchos les cuesta, renunciar al control. Porque cuando tú dejas de ayudar sin límites, lo que estás haciendo es romper ese ciclo de poder. Estás diciendo: mi energía, mi tiempo, mi fe, no están para ser usados. Están para ser compartidos con quienes también me levantan. Y eso no es soberbia, eso es equilibrio. Piensa en Jesús otra vez. Él ayudó, sanó, liberó, pero también se alejó. También dijo no muchas veces. También dejó que otros enfrentaran sus propias consecuencias, porque sabía que crecer duele, pero es necesario. Si tú sigues rescatando a quien se niega a madurar, estarás interfiriendo con el proceso que Dios está permitiendo para que esa persona despierte. Y eso es algo que muchas veces no queremos ver. No todo sufrimiento es malo. A veces el dolor es la única manera de tocar fondo, y solo al tocar fondo algunos miran hacia arriba. Si tú estás siempre ahí, amortiguando las caídas de los demás, nunca aprenderán a pararse solos, y tú, mientras tanto, te vas perdiendo a ti mismo. Así que hazte esta pregunta ahora. ¿Vale la pena seguir salvando a quien no quiere ser salvo? ¿Vale la pena seguir dando lo que tú mismo ya no tienes? Porque el precio de ignorar estas señales puede ser alto. Puedes perder tu salud, tu paz, tu fe, incluso tu propósito. Y no porque Dios te lo quite, sino porque tú lo estás entregando a quienes no saben cuidarlo. Dios no te llamó a ser mártir de personas tóxicas. Te llamó a ser luz. Y una luz no se gasta por completo en un solo rincón oscuro. Ilumina donde hay posibilidad de ver, donde hay deseo de cambio,
donde hay humildad. Y si no hay eso en la persona que estás ayudando, entonces esa ayuda ya no es divina, es distracción. Y te voy a decir algo que quizá necesitas oír. Tienes permiso para soltar, tienes permiso para descansar, tienes permiso para protegerte. No le debes explicaciones a nadie cuando se trata de cuidar tu paz. Dios está contigo en eso. Él no solo ve lo que tú haces, ve también lo que sientes. Y si tu corazón está cansado, roto, agotado, es hora de parar, porque el amor verdadero no te deja vacío, te fortalece. A partir de ahora, empieza a mirar tus relaciones con otros ojos, ojos espirituales. Esta persona me levanta o me drena, me escucha o solo me busca cuando necesita algo. ¿Ora por mí o solo espera que yo ore por ella? ¿Se alegra por mí o compite conmigo? ¿Celebra mis logros o solo se acerca en mis momentos bajos? Las respuestas que salgan de ahí son las que Dios quiere que veas con claridad. Hoy no has llegado aquí por casualidad. No es un simple vídeo, ni una coincidencia en medio de tu día. Esto que estás escuchando es una cita divina. Desde antes que abrieras los ojos esta mañana, ya había sido escrito que hoy recibirías un mensaje que podría cambiar la dirección de tu vida para siempre. Y no exagero. En los próximos minutos vas a descubrir algo que no solo te dará claridad, sino que también despertará en ti una certeza que quizás habías perdido. Un nombre, una persona, un rostro, alguien que Dios ya ha puesto en tu camino y que será instrumento para que todo comience a tomar un nuevo rumbo. Pero no esperes que lo que escuches sea predecible o fácil. Dios no siempre habla de la manera que imaginamos. Y muchas veces las respuestas llegan disfrazadas de procesos, de retos, incluso de silencios. Hoy voy a contarte cómo reconocer la señal, cómo distinguir lo que viene de Él de lo que simplemente intenta distraerte. Y mientras avanzamos, algo dentro de ti va a empezar a resonar. Tal vez sientas un calor en el pecho o una sensación de paz que no puedes explicar o incluso una inquietud que te obliga a prestar atención. Eso no es casualidad, es porque este mensaje está vivo y está dirigido a ti. Mira, hay momentos en la vida en que sentimos que estamos en una encrucijada. Sabemos que necesitamos un cambio, pero no sabemos cómo ni cuándo llegará. Oramos, pedimos, incluso nos desesperamos y parece que nada sucede. Lo que no vemos es que Dios ya está moviendo piezas que no podemos imaginar. Personas que aún no conoces ya están caminando hacia ti. Palabras que aún no has escuchado ya están formándose en labios que te hablarán en el momento preciso. Y hoy quiero mostrarte cómo estar atento para no perder esa oportunidad divina. Puede que en este tiempo te hayas sentido solo, incomprendido, cargando preguntas que nadie a tu alrededor ha podido responder. Tal vez incluso te has preguntado si Dios realmente te escucha. Y déjame decirte algo que no debes olvidar. Él no solo te escucha, Él se involucra. Él entra en los detalles y aunque a veces sientas que está en silencio, en realidad está preparando un escenario que tú no puedes ver todavía. El elegido que cambiará tu camino no es un héroe de película, no es alguien con una capa y poderes sobrenaturales. Es alguien humano, pero enviado con un propósito sobrenatural. Y ese propósito tiene tu nombre escrito. Mientras te hablo, quizás en tu mente ya aparece alguien. Un amigo, un familiar, un desconocido que conociste hace poco y que te dejó pensando. O tal vez no visualizas a nadie aún. Y está bien, porque lo que importa no es si lo identificas ahora, sino que aprendas a reconocer las señales que te confirmarán quién es. Dios nunca envía una respuesta sin acompañarla de confirmación. Y si hoy sientes que este mensaje es para ti, es porque ya hay una respuesta en camino. Te voy a pedir algo muy concreto en este momento. Escribe en los comentarios la palabra listo.
si crees que estás preparado para recibir lo que Dios tiene para ti. No es solo un gesto, es un acto de fe. Es como levantar la mano en medio de la multitud y decir: aquí estoy, Señor. Estoy dispuesto a escuchar y a obedecer. Quiero ver cuántos aquí hoy están dispuestos a reconocer que este mensaje no es una coincidencia, sino un llamado personal. Ahora quiero que pienses en esto. El cambio que Dios quiere hacer en tu vida no siempre llegará en forma de milagro instantáneo. A veces llegará en forma de conversación, de un consejo que parece pequeño, pero que abre puertas enormes, de un encuentro que parece casual, pero que en realidad estaba agendado en el cielo. El elegido que viene a tu vida no solo traerá palabras, traerá dirección. Y cuando eso ocurra, tu espíritu lo sabrá antes que tu mente lo entienda, porque lo que viene de Dios no se analiza primero, se siente primero. Recuerdo una vez escuchar a alguien decir que las bendiciones más grandes no siempre llegan con fanfarria, sino en silencio, disfrazadas de lo cotidiano. Y eso me hizo pensar cuántas veces dejamos pasar al enviado porque no se parece a lo que esperábamos. Por eso, hoy quiero que abras los ojos, que ajustes tu oído, que tu corazón se mantenga alerta, no porque tengas que buscar con ansiedad, sino porque cuando la respuesta llegue, no tengas dudas en recibirla. Este proceso que estás por vivir no es un accidente. Hay una razón por la que este mensaje llegó a ti hoy, y no ayer ni mañana. Hay algo que se está alineando justo ahora, y aunque todavía no puedas verlo con tus ojos, pronto comenzarás a ver las piezas encajando una tras otra, y cuando eso suceda, sabrás que fue Dios desde el principio. Hay algo que me impresiona cada vez que leo las historias bíblicas. Dios siempre ha usado personas comunes para cumplir misiones extraordinarias. Moisés no se consideraba un buen orador. David era el menor y menos probable de su familia. María era una joven desconocida. Y aún así, ellos fueron los elegidos. ¿Qué tenían en común? Disponibilidad. Un corazón dispuesto a decir sí, aunque no entendieran todos los detalles. Así será con la persona que Él enviará a tu vida. No la reconocerás por su apariencia, sino por la misión que carga dentro. A veces, Dios prepara a esa persona mucho antes de que aparezca en tu camino. Tal vez en este momento esté viviendo sus propias batallas, recibiendo lecciones y fortaleciéndose para que cuando se cruce contigo, tenga justo lo que necesitas escuchar o experimentar. Y lo mismo sucede contigo. Él también te está preparando para recibir. Porque no basta con que la respuesta llegue, es necesario que estés listo para recibirla y actuar. Quiero que te detengas un momento y observes tu vida en este instante. ¿Qué áreas necesitan dirección? ¿Dónde sientes que has llegado a un límite? Quizá hay decisiones que has estado posponiendo porque no tienes la claridad suficiente. Puede que incluso haya heridas del pasado que te impiden confiar plenamente en lo nuevo que Dios quiere traer. Aquí es donde entra en juego ese elegido, no para hacer el trabajo por ti, sino para ayudarte a ver lo que no puedes ver solo. Es curioso cómo Dios obra en capas. Primero planta una semilla en tu corazón, un deseo, una necesidad, una inquietud. Luego, te da pequeños destellos de respuesta, señales que parecen insignificantes, pero que, si las unes, forman un mapa. Y en el momento que menos lo esperas, llega esa persona que encaja perfectamente en ese mapa. No viene para reemplazar tu relación con Dios, sino para confirmarte que Él ha escuchado cada oración y que no te ha dejado solo. Tal vez ahora recuerdas situaciones en las que alguien llegó a tu vida en el momento justo, una llamada inesperada, un mensaje que te dio ánimo cuando estabas a punto de rendirte, una conversación que encendió una nueva esperanza en ti. Eso no fue casualidad. Dios es un maestro en sincronizar encuentros que parecen accidentales.
pero que son parte de un plan preciso. El problema es que muchas veces estamos tan distraídos o tan llenos de expectativas humanas que no reconocemos al enviado. Esperamos que tenga cierto aspecto, que hable de cierta manera, que cumpla una lista de requisitos que nosotros mismos hemos inventado. Pero Dios no se rige por nuestras expectativas. Él envía lo que necesitamos, no siempre lo que imaginamos. Y por eso es vital que estés atento no solo con los ojos, sino con el corazón. Piensa en esto. Cuando Jesús vino al mundo, muchos no lo reconocieron porque esperaban un Mesías con corona y ejército, no un carpintero humilde. Lo mismo puede pasar contigo si te aferras a una imagen rígida de cómo debe lucir la respuesta. El elegido que Dios enviará puede ser alguien que, a primera vista, no llame tu atención. Puede que sus palabras sean simples, pero llevarán un peso que hará eco en tu espíritu. Y ahí sabrás que no es cualquier persona. Mientras hablo, quiero que vayas haciendo un ejercicio interno. Pregúntale en silencio a Dios: ¿qué debo ver que hasta ahora no he visto? ¿A quién debo escuchar que hasta ahora he ignorado? Esa apertura es clave, porque a veces la respuesta está más cerca de lo que creemos, pero no la percibimos por estar mirando en otra dirección. También es importante que no intentes forzar este encuentro. No se trata de salir desesperado a buscar señales en cada persona que aparece. Cuando Dios orquesta un encuentro, lo hace de forma tan natural que aunque luego entiendas que fue sobrenatural, en el momento se sentirá como algo orgánico. Esa es la belleza de su plan, encaja sin esfuerzo. Te advierto algo: cuando estés cerca de recibir esta intervención divina, también habrá distracciones. El enemigo sabe que un encuentro correcto puede desencadenar un cambio radical, así que tratará de enviarte confusiones, personas equivocadas, situaciones que imiten la respuesta pero que en realidad te desvíen. Por eso, más que nunca, necesitas discernimiento. Y el discernimiento no se basa solo en lógica, se alimenta de comunión con Dios. Cuanto más cerca estés de Él, más fácil será reconocer lo que viene de su mano. Y aquí quiero que lo sientas de forma personal. Tú no eres un espectador pasivo en este proceso. No es que Dios esté moviendo todo y tú simplemente esperes sentado. Tu actitud, tu fe, tu disposición, todo eso acelera o retrasa la manifestación. No porque Dios no pueda hacerlo ya, sino porque Él respeta el proceso de tu corazón. No va a ponerte algo en las manos si sabe que aún no estás listo para manejarlo. Por eso, estos días que vienen son importantes. Presta atención a conversaciones inesperadas, a puertas que se abren, incluso a interrupciones en tu rutina. No todas vendrán de Dios, pero entre ellas estará la clave que estabas esperando. Y cuando la reconozcas, no dudes, porque ese momento será como una llave que abre una puerta que estaba cerrada desde hace mucho tiempo. Y detrás de esa puerta hay una nueva etapa de tu vida que Dios quiere entregarte. Cuando ese momento llegue, no esperes que todo cambie en un solo día. Dios es maestro en procesos y el elegido que Él enviará a tu vida es parte de un movimiento mayor. Puede que su llegada marque el inicio de un cambio, pero las piezas seguirán encajando con el tiempo. Y mientras más camines en obediencia y apertura, más claro será el propósito de ese encuentro. Imagina que estás en un camino oscuro y de repente aparece alguien con una lámpara. Esa persona no ilumina todo el trayecto, pero te muestra los pasos inmediatos que debes dar. Eso es lo que Dios hará a través de este enviado. Te mostrará lo suficiente para que avances con confianza, incluso si todavía no ves el final. No menosprecies la luz pequeña, porque a veces es todo lo que necesitas para seguir caminando. Ahora, quiero que recuerdes algo fundamental. El elegido no viene a reemplazar tu fe, ni a convertirse en tu salvador. Esa persona es un canal, un mensajero, el único que transforma de raíz
Es Dios, pero Él, en su infinita sabiduría, decide usar personas como herramientas para cumplir su voluntad. Y cuando eso suceda, dale gracias a Él, no solo a quien fue el instrumento, porque el verdadero milagro es que el Creador del universo haya decidido intervenir en tu historia de manera tan personal. También puede pasar que, cuando el elegido llegue, al principio no entiendas el propósito de su presencia. Tal vez parezca una amistad común, una conversación más, un gesto sin gran importancia, pero a medida que pase el tiempo, empezarás a notar cómo su influencia te lleva a tomar decisiones diferentes, a abrirte a nuevas posibilidades, a sanar heridas que pensabas que siempre estarían ahí. Ese es el sello de Dios. Cambios que parecen pequeños, pero que, en conjunto, transforman toda la perspectiva de tu vida. Quiero que estés preparado para algo más. Este encuentro puede poner a prueba tu paciencia y tu humildad. Puede que el elegido te diga cosas que no quieres escuchar, pero que necesitas oír. Puede que te confronte con verdades que has estado evitando. No lo rechaces solo porque incomoda. Muchas veces, la verdad que más duele es la que más libera. Y si en algún momento dudas, si te preguntas, ¿será esta persona el enviado? Recuerda que Dios es fiel para confirmar. Él no te dejará confundido si tu corazón está realmente buscando su guía. Verás confirmaciones en palabras, en circunstancias, incluso en momentos de oración donde sentirás una paz inusual, y esa paz será la señal más clara de que estás en el camino correcto. Mira, Dios pudo haber respondido a tu oración de 1000 maneras, pero eligió hacerlo así. Eligió mandar a alguien para caminar contigo en este tramo, para recordarte que no estás solo, para ser sus manos y su voz cuando más lo necesites. No ignores este regalo. No lo dejes pasar como si fuera algo común. Reconócelo, abrázalo y permite que cumpla el propósito para el cual fue enviado. Hay una frase que siempre me impacta. Dios no te da lo que pides, te da lo que necesitas. Tal vez llevas tiempo pidiendo una solución rápida, una salida inmediata, pero Él sabe que lo que más necesitas no es solo resolver un problema, sino aprender, crecer, fortalecer tu fe. Y para eso, a veces, la respuesta es una persona que entra en tu vida como un catalizador. Alguien que desencadena cambios internos que después se reflejarán en todo lo que haces. Así que hoy, mientras este mensaje termina, quiero que tomes un momento para decirle a Dios en silencio: Señor, estoy listo para reconocer al enviado que tú has preparado para mí. Esa declaración, hecha desde el corazón, abre una puerta espiritual que quizás ni siquiera imaginas. Porque no se trata solo de esperar, se trata de estar dispuesto. Y cuando llegue ese momento, no tengas miedo. Porque si Dios lo ha planeado, nada ni nadie podrá impedir que ese encuentro ocurra. Y cuando ocurra, lo sabrás. No porque alguien te lo diga, sino porque tu espíritu lo confirmará. Y ese día mirarás atrás y recordarás este momento, esta palabra, y dirás: ahora entiendo, Dios me lo dijo. Have you ever wondered why that person keeps popping up in your mind, in your dreams, and in small details of your daily life? It's not a coincidence, much less a simple play of your imagination. When God wants to speak to you, He does so in very specific ways, and one of them is by constantly showing you a face, a name, or a presence. If you've come across this video, it's not by accident. It's because there's a message you've been waiting to hear, and today I want to remind you that you shouldn't ignore it any longer. The title says it all. God keeps showing you that person. It's not because He has nothing else to show you, it's not because He wants to confuse you. It's because there's something profound that you need to understand about that connection. And today, in the next few minutes, I'm going to help you open your eyes so that you can discern what it really means.
I'm not going to give you everything in advance now, because the important thing is that you take it step by step. But I do want to assure you that by the end of listening to this message, you'll clearly see what previously seemed like a simple mystery. Look, the first thing we need to understand is that God never wastes signs. When something repeats itself in your life, when someone crosses your path again in unexpected ways, it's because there's a purpose behind it. How many times have you tried to ignore what you're feeling, thinking it's just a coincidence or even convincing yourself that it doesn't mean anything? And yet, there it is again. That name that comes up in conversation, that photo that appears on social media just when you were thinking of giving up. That memory that comes back to you in the early hours of the morning when your heart is silent. God speaks in your inner self, but also through circumstances. And what for many would be chance, for you is divine direction, because you are chosen and the chosen do not walk through life without guidance. The chosen receive signs, nudges, reminders, and many times those reminders come wrapped in the figure of a specific person. I want you to stop for a moment and think, who is that person that God keeps putting in front of you? It could be someone from your past, someone you thought no longer had a place in your story. It could be someone new, but from the very first moment they provoked something in you that you can't explain with words. It could be someone you simply can't get out of your mind, no matter how hard you try to distract yourself. Don't ignore them. There's something that God wants you to see beyond the surface. And no, I'm not saying that everything we feel is always the voice of God. Of course not. Many times we confuse desires with direction, emotions with purpose, but when insistence is accompanied by peace, external confirmations, small signs that seem like an invisible thread that unites the moments of your life, that's when you have to pay attention, because God is not a God of confusion. He is a God of order, of clarity, and when something comes from Him, sooner or later it becomes impossible to ignore. Someone right now is saying to themselves, but I don't know if this is from God or if it's simply my heart deceiving me. And I want to respond to that voice with something very clear. When it's from God, the weight is not one of anguish, but of purpose. You don't feel chains, you feel direction. You don't feel obsession, you feel confirmation, and that's what you have to learn to differentiate. That's why this message is so important for you, because what today may seem like confusion with the light of the Spirit can be transformed into certainty. Now stop and think about what has been repeating itself in your life lately. What person has been appearing in your thoughts, in your prayers, in conversations that you weren't looking to have? That pattern is not a coincidence. When God repeats something, it's because He wants to make sure that you don't overlook it. And if you've been trying to escape that sign, ignore it, or even reject it, maybe it's time to let your guard down and listen. I want you to comment below in this video because I want to read it and pray for you. What name comes to mind when you think about everything I'm telling you? Don't be afraid to write it down, because sometimes the simple act of acknowledging it is already a step of faith. Do it right now. Write in the comments the name of that person that God keeps putting in your path. And as you do, you'll see how something begins to move in your heart. Because look, there is something you need to understand deeply. When God allows a person to remain in your thoughts, it is not always because He wants you to have a romantic relationship with them or because you necessarily have to seek them out right away. Many times, that insistence has to do with a greater purpose. It could be that that person is destined to teach you something, to encourage you to grow, to be part of a process that will change your life. And even though you may not see the whole picture right now, God has already seen it.
He already knows why that person appears and reappears in your story. The truth is that most of us underestimate these signs because we are used to living on autopilot. We see the days go by, we see people cross our path, and we think that everything is ordinary and common. But when the Spirit of God dwells in you, nothing is ordinary. Every detail has weight, every encounter has meaning. And if you are one of those who keeps seeing the same person appear at different times in your life, I want you to understand something. That is not a coincidence. That is God speaking to you in a personal way. Do not ignore any longer what He is trying to show you. You may be afraid, you may not understand yet, but if the Lord insists, it is because there is something behind it that you have not yet discovered. And today in this message we are going to go deeper into that truth, because your life is not an accident, your relationships are not an accident, and what you feel repeating itself over and over again inside you today may be precisely the key to opening a new stage in your spiritual journey. And this is where I want to take you a little deeper, because what God is doing with you is not just about showing you a face or a name, it is about revealing to you how He Himself guides your destiny. That person who appears over and over again in your mind is a mirror of something much bigger. It is a confirmation that you do not walk alone, that your story is being written with intentionality. I want you to think for a moment about all the times that person has crossed your life. Maybe at first you did not give it importance, maybe you ignored it, maybe you even rejected it because you thought that they were just passing emotions. But tell me something, isn't it true that every time you try to run away, the signal intensifies? Isn't it true that the more you try to turn off that thought, the stronger it comes back? That's not obsession, that's not coincidence, that's the way God breaks your patterns so that you don't escape from what He wants to show you. The most impressive thing of all is that many times we try to silence that voice because it doesn't fit with what we had planned. We say to ourselves, this can't be, this doesn't make sense, I shouldn't feel this way, quote. And yet, the insistence of the Spirit is still there, gently pushing, reminding you that what seems illogical to you may be perfectly logical to God's plan. Because remember, His thoughts are not your thoughts, His ways are not your ways. Maybe you've had moments of doubt, nights where you wonder, why do I keep thinking about this person when I've tried to let it all go? Why does he keep showing up when I ask for clarity? And there is the answer. Precisely because you asked for clarity. God is speaking to you through repetition, not to confuse you, but to get you to pay attention to what you've been ignoring. When you are chosen, you can't live the same way as everyone else. What to others is coincidence, to you is purpose. What to others is chance, to you is confirmation. That's the difference between someone who walks in the flesh and someone who walks in the Spirit. And you know it, you are not just another person. You are set apart, and that's why your signs are different, the path is different, and the people who cross your path also have a different weight. Listen carefully. If God keeps showing you someone, it is because there is a spiritual bond that cannot be easily severed. It could be a bond of purpose, mission, growth, healing, or even love. But whatever it is, you cannot continue to ignore it as if nothing is happening. God wants you to wake up, to open your eyes and understand that there is something greater than you imagine. You may tell me, but I don't know if that person is meant to be with me or if they are simply someone that God uses as a reflection. And it's okay for you to have that question, because that's where faith comes in. You don't need to have all the answers right now.
You need to trust that if God insists on showing you something, it's because He Himself will give you the interpretation at the right time. The important thing is not that you figure everything out right away, the important thing is that you don't close your heart before it's time. I want you to understand something crucial. Ignoring what God repeats is like closing your eyes while someone turns on a light in front of you. The light is there, but you choose to cover it up, and every time you ignore it, the process is delayed, the learning is postponed. So instead of continuing to run away, it's time to stop and ask yourself, Lord, what do you want to show me through this person? What purpose do you have in this insistence? Quote. That question asked with sincerity can open a door that will change your life. Look what happens with many chosen ones. God shows them a sign and they doubt. God repeats it and they minimize it. God repeats it again and they dismiss it thinking it is imagination until there comes a point where that sign becomes so evident that it can no longer be denied. And if you are here listening to this message, that may be your moment, the moment when God no longer leaves you room to ignore it any longer. And I know that inside you there is also a conflict. On the one hand, you want to believe that this is from God. On the other hand, you fear that you are deceiving yourself and that struggle is normal. It is part of the discernment process. But I want you to pay attention to something. When God is in the middle, the message is confirmed in different ways, not only in your mind, but in conversations, in prayers, in readings, even in words that someone else tells you without knowing what you are going through. As if the entire universe were aligning so that you no longer ignore what God is trying to tell you. That is why today I want to inviting you to do something that requires courage. It's not easy, but it's necessary. Open your heart to the fact that this person that God keeps showing you may have a much bigger role in your story than you ever imagined. Stop resisting, stop fighting against this truth, because resisting only prolongs the process. Instead, when you accept that God is behind these signs, then your spirit comes into peace and you can begin to see clearly what previously seemed confusing. And here's a detail that many overlook. Sometimes God's insistence doesn't mean that you should run to this person right away, but that you should prepare yourself for what that connection will bring into your life. God may still be working in you, molding your character, healing wounds, strengthening your faith, so that when the time comes you'll be ready for what He has prepared. It's not always now, but it's always for something, and that difference changes everything. What you can't do is ignore it, because every time you ignore it, it's like you're closing a door that God Himself is trying to open. And you know it. When God opens a door, no one can close it. But when you decide to close it out of fear or disbelief, you are the one delaying the blessing that was meant for you. I want you to stop looking at this situation with the eyes of fear and start seeing it with the eyes of faith. That person who shows up in your life is not an accident. That insistence is not obsession, it is a message. And if God keeps showing them to you, it is because there is something eternal at stake. It could be a mission, it could be a shared purpose, it could be a love that He Himself wrote, but whatever it is, don't ignore it any longer. And now I want to take you even deeper, because what God is doing with you is not an emotional game or a simple sentimental reminder. What He is doing is revealing to you that in your life there are connections that are eternal, connections that go beyond what you understand with your human mind. And that person that He keeps bringing to your mind and your heart is part of that greater plan. Let me tell you something that you may never have dared to admit. What binds you to that person is not just you. A memory or a feeling,
it is a spiritual bond. And when God unites spiritually, no matter how much you try to forget, no matter how much you want to run away, that bond remains. You can try to distract yourself, you can focus on other things, you can even fill your life with noise, but sooner or later, when the voice of God makes itself present, that figure reappears, because it is not your doing, it is His doing. And this is where I want you to open your eyes. Many times God's insistence has nothing to do with your comfort, but with your destiny. That person may be the instrument that He will use to take you to another level. They may be the person through whom you will learn patience, forgiveness, true faith. They may even be the key that opens a door to a shared purpose, to a mission that can only be fulfilled if both walk in obedience. Do not think that all this is a coincidence. God does not waste energy showing you the same thing over and over again for no reason. If He insists, it is because in that someone there is a piece of your story that you have not yet lived. And I know that. This is powerful because it means accepting that perhaps your plans were not the same as God's. It means surrendering your expectations and saying, "Lord, if you show me, I will trust. Even if I don't understand it now, even if I don't see it clearly, I will trust." That is the stance that opens the heavens. That is the faith that moves mountains. And do you know what hurts the most? Many times we ignore the signs because we think we are not ready. We say, "I don't want to suffer, I don't want to make mistakes, I don't want to go back." But let me remind you of something. When God is in the middle, no mistake can destroy what He builds. If He established it, it will stand. If He joined it, nothing can separate it. That is why it is so important that you stop resisting and start asking, "Lord, what purpose do you have for this person in my life?" And I want you to understand something even deeper. When God shows you someone, it does not always mean that your story with that person will be easy. On the contrary, many times it means that it will be a process, a journey of faith, patience, and trials, because what God unites is not for immediate satisfaction, it is for eternal glory. And for something to glorify God, it needs to go through a purification process. Perhaps that explains why that relationship, that connection has not been so simple. Perhaps it explains why there were distances, silences, obstacles, but doesn't it seem strange to you that despite all that, it keeps appearing, that even though time passes, even though circumstances change, somehow God reminds you of it again? That is not a coincidence, that is a plan that is still in process. Listen to me carefully. God is not torturing you with memories. God is preparing you for a revelation, and if that person does not leave your heart, it is because it should not come out yet. There is something pending. It could be a conversation, it could be an encounter, it could be a forgiveness, or it could be a new beginning, but the truth is that as long as God continues to show it to you, you cannot consider it closed. Now I want you to take a deep breath and think about whether what you've been feeling all this time is not confusion, but preparation. And whether that insistence is God's way of telling you, "Wait, don't get ahead of yourself, because I'm working on something bigger than you can imagine." Because many times we confuse silence with absence, when in reality God's silence is work in the invisible. You don't see it, but He's already ordering it. You don't understand it, but He's already planning it. And this is where I want you to surrender, to stop fighting that sign and say, "Lord, if you keep showing it to me, I won't ignore it anymore. Show me what to do. Show me what the next step is. Give me the clarity that I need."
because that simple prayer can mark the beginning of a new chapter in your life. Look, many have missed out on blessings because they closed their hearts too soon, because they chose to ignore what God insisted on showing them. Don't make that same mistake. If God keeps showing you someone, it's because there's a purpose that hasn't finished yet. And if you decide to surrender to His leading, you'll see how what seemed impossible begins to take shape. I don't know how your story with that person will end. I don't know if it will be a union, a shared mission, a reunion, or simply a profound learning experience. What I do know is that you can't ignore it any longer, because the more you ignore it, the more it will repeat itself, and the more it repeats itself, the clearer it will become that it wasn't a coincidence. So open your eyes, open your heart, and allow Him to may God be the one to guide you. Let His Spirit show you what you don't yet understand. And remember this, if He keeps showing it to you, it's because that person is part of your destiny. Don't ignore Him any longer. Yeah,